todos, damos inicio al cuarto Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y 37ª Jornadas del Foro Federal del Trabajo. Estos eventos académicos que se llevan a cabo de manera conjunta son organizados por el Consejo de Abogados y Procuradores de la provincia de La Rioja, el Instituto de Derecho al Trabajo Norberto Oscar Centeno y el Foro Federal del Trabajo FOFETRA. Muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes. Este es un evento que venimos imaginando hace muchos años, desde el 2019, en donde se frustró por cuestiones que no vienen al caso, y que hemos trabajado y que después vino la pandemia y bueno, después los inconvenientes económicos y no podíamos hacerlo. Hoy, gracias a Dios, hemos podido concretar este sueño que para nosotros desde el Instituto de Derecho del Trabajo Norberto Centeno de La Rioja y también desde el Foro Federal del Trabajo, poder llevar a cabo este encuentro, un encuentro que esperamos que sea exitoso y que tenga y cubra las expectativas de todos los que hoy se llegan hasta aquí. Voy a empezar con los agradecimientos. Como ya dije, en primer lugar, a Dios, que es quien nos permite estar reunidos todos aquí en este día. Sin la concurrencia del Creador, esto no sería posible. Entonces, para Él en primer lugar. Para mi Padre del Cielo, como me gusta postear a mí. También a mi amigo, el ministro Gustavo Aníbal Luna, que es, aparte de ser, antes que fuera ministro, antes que fuera político, bueno, yo creo que él es político desde que nació, pero antes de todos sus cargos y de su militancia, primero fuimos amigos. Y es el primero que fui a buscar cuando dije, tenemos un sueño. Este sueño es poder realizar un congreso acá en casa. Y bueno, me emociona el hecho de que nos dijeron que sí, sin pestañear, Eduardo, que te hace falta. Y acá estamos. Así que, en primer lugar, el agradecimiento a Gustavo, al amigo Maximiliano Mosca, y a quien ha sido de lazo entre las instituciones, la colega Julieta Barrio Nuevo, que no sé si está ya por acá, allá está la Juli. Muchísimas gracias también, Juli. A Pini Herrera, que es la secretaria de Cultura, que hoy anda organizando la Semana de la Música acá en La Rioja también. A Silvia Díaz, que nos abrió la puerta de este complejo hermoso, de este kilómetro cero que tenemos en La Rioja y que es un gran trabajo del Ministerio de Turismo y Culturas. Hoy contamos con la presencia de quien también vio la publicidad y no nos preguntó si queríamos promoción. Hablo de la secretaria de Comunicación y Planificación de la provincia de La Rioja y se puso a darle manija también a este congreso, Luz Santangelo, que se encuentra en nuestra mesa. Ni habíamos hablado con ella. Y por supuesto, también el agradecimiento a ella por todo lo que ha hecho, y hay alguien más que ha hecho mucho, que también desde el primer momento dijo, yo quiero estar, nos sumamos, pero no solamente ella y un equipo de 18 colaboradores que hoy se encuentran aquí presentes, es la secretaria de Trabajo de la provincia de La Rioja, que es una amiga, Miriam Espinosa, así que para ella también, que nos ha dado una mano enorme, ¿sí? Sí, los agradecimientos al Consejo Económico y Social de La Rioja, en la persona de Carlos Luna, el Cacho Luna, así lo conocemos aquí,
Y al equipo que también nos mandó, un equipo que también está trabajando, un equipo de coordinadores que me dijeron cómo se llama, la Secretaría de Organización del Consejo Económico y Social. Para ello. Es un gusto poder ser parte, querido doctor Eduardo, de este Congreso Nacional que usted con tanto compromiso, cuestión que es normal, habitual y permanente en usted, lo ha organizado junto con el equipo que ha nombrado previamente. Él es muy humilde, el doctor, y cuando él hablaba recordaba que él había sido parte o es parte del libro que se había hecho del Ministerio de Trabajo de la Nación cuando se cumplieron 40 años de la sanción de la 2744, una ley con la que todos trabajamos cotidianamente. Él, cuando le habíamos propuesto, rápidamente nos dijo que sí. La verdad que como provincia debemos sentir el orgullo que él sea parte de ese libro y que en forma personal haya venido a la provincia nuestra secretaria de Trabajo de la Nación de ese momento, la querida doctora Noemí Rial, que seguramente muchos de ustedes la conocen y guardan el mejor de los recuerdos de ella, al igual que yo. Al libro, por supuesto, lo llevé a mi casa para tenerlo siempre presente y de consulta. Celebramos, la verdad, como decía, estos eventos, contarles a quien gentilmente nos visitan de otra provincia que nuestro gobernador tiene como uno de los ejes fundamentales de su gestión al trabajo, junto con el pan, el techo, el agua, la energía y la conectividad. El trabajo entendido en el sentido amplio de la palabra. Primero, recuperar las fuentes de trabajo que habíamos perdido hasta el mismo día en que él siempre lo cuenta, el día que él estaba festejando su triunfo para conducir los destinos de nuestra provincia, recibía la triste noticia que cerraba una empresa señera en nuestra provincia, de una multinacional, y quedaban más de 170 personas o familias, porque yo siempre hablo de familia, porque es quienes están detrás de esa trabajadora y trabajador. Si bien la empresa había indemnizado al 180%, lo cierto es que quedaba la incertidumbre de todas las riojanas y riojanos. Entonces, él rápidamente, con todo el equipo de trabajo que tenemos el orgullo de pertenecer, se había puesto como norte recuperar la fuente de trabajo, y hace poquito nuestro subsecretario Juan, con el doctor Bazán y bueno, y todo el equipo de los directores habíamos hecho un trabajo y veíamos la conclusión de que no solamente se han recuperado, sino prácticamente que en el parque industrial se han duplicado los puestos de trabajo con 18 empresas nuevas. Se han recuperado e incrementado también en el rubro gastronómico, que vienen de la mano de la reactivación del turismo, querido ministro. En la construcción pasó otro tanto. El trabajo también entendido, cuando decía en el sentido amplio, desde la Secretaría de Trabajo, nuestro, valga la redundancia, trabajo cotidiano que hacemos por mantener la paz social. Y también por empoderar a las trabajadoras y trabajadores que concurren pidiendo nuestra asistencia. Y en ese sentido también debemos estar a la altura de las circunstancias, capacitando y sensibilizando en contra del trabajo infantil, que ahora el próximo 12 es el Día Mundial de su lucha, capacitando y sensibilizando desde la CTIO con el convenio 190, bregando por un ambiente de trabajo libre de acoso y violencia. Sabemos que las más expuestas son las mujeres y las diversidades sexuales, por eso hacemos un trabajo federal, como también nos pide el gobernador, a lo largo y ancho de nuestra provincia. En eso son útiles y necesarios estos eventos que nos permite, como usted decía, estamos con un equipo, nuestro subsecretario, nuestros directores, todo el departamento jurídico de la Secretaría está acá, y de todas las direcciones también, porque es necesario que siempre estemos a la altura de las circunstancias, así lo entendemos. Por eso, inmediatamente, como usted decía, nos hemos puesto a su disposición. Sabemos de la altura profesional de todos los disertantes de estas dos extensas jornadas, los seguimos prácticamente a todos, porque todos nos enseñan y todos nos nutren. Fundamentalmente, y lo que más nos debe ocupar siempre, proteger a la parte más débil de un vínculo laboral, que es la trabajadora y trabajador. Por eso, desde ya,
doy por descontado, querido doctor, el éxito de todas estas 2 jornadas. Muchas gracias. La verdad es que nosotros somos un equipo de gobierno que nuestro gobernador nos da una consigna que es el trabajo en equipo, justamente, y poder coordinar acciones para poder llegar a todos los temas. Miriam resumió perfectamente los ejes que tenemos de gestión y el esquema particular de lo que refiere al trabajo, que es una política absolutamente transversal en nuestro gobierno. Nos interesa de sobremanera poder dar todas las herramientas posibles para que podamos crecer en esta materia, ¿no? Creo que este congreso va a ser justamente un espacio para eso, así que yo espero de verdad que tengan unas gratas jornadas. Seguramente el ministro los va a invitar a poder recorrer nuestro kilómetro cero en este paseo hermoso que también sintetiza nuestras políticas culturales y turísticas para que quienes son de otras provincias puedan conocer un poquito más de nuestra provincia. Y quisiera decir solamente esto para no ser larguera, pero es un concepto que nuestro gobernador, que hoy nos pidió, por supuesto, que dejemos su saludo. El ministro seguramente va a hacer referencia a eso. Él está ahora en Buenos Aires y está justamente gestionando, tejiendo lazos, decimos nosotros, así como lo van a hacer ustedes en estas jornadas, pero con una premisa muy importante que tiene que ver con la unidad en la construcción de la política, porque saben que se vienen elecciones y que se está trabajando para lo que se viene. Y él siempre habla de este concepto que tiene que ver con la unidad y con el federalismo, que también es una mirada transversal que nosotros aplicamos en todas nuestras políticas públicas y que en términos nacionales lo venimos reclamando, lo venimos proponiendo y que en realidad no es algo que surja de una actualidad, sino que tiene toda una historia de luchas del federalismo para que podamos tener una visión integral. Recién leí una de las placas del doctor en la computadora y hablaba de la integralidad de la visión del trabajo, y creo que es muy importante que todos ustedes, que entiendo que en su mayoría son abogados, procuradores, puedan también hacer su aporte de una manera integral a esta temática, que también va a ser muy importante en un proceso que se viene ahora pronto, que tiene que ver con la reforma de la Constitución de la provincia. Y esto por sobre todas las cosas quienes somos riojanos y riojanas, porque también pudiendo debatir la reforma constitucional van a poder hacer muchísimos aportes en lo que se refiere al desarrollo, a la evolución y a las necesidades que se presentan hoy para poder ver de una manera integral, compleja, todo el campo de lo que refiere al trabajo. Así que yo de verdad que estoy muy contenta de que se pueda hacer este encuentro, este congreso. Pueden contar con todas las herramientas que el gobierno dispone para hacer aportes a este tema y por supuesto deseo que la estadía que tengan en estas jornadas sea de muchísima utilidad en lo personal, profesionalmente, pero por sobre todas las cosas en lo colectivo, porque de esa manera construimos en comunidad, colectivamente y pensando siempre que la patria es el otro y es la otra y que seguramente ustedes trabajan para otras personas sabiendo que lo hacen con responsabilidad, con amor, con mucho compromiso en función de mejorar la calidad de vida de la gente. Así que muchas gracias. Y felicitar, agradecer que hayan elegido este lugar donde funciona el Ministerio de Turismo y Culturas, que tiene en su estructura 4 áreas muy importantes: mujer, diversidad y géneros, juventudes, culturas, que es un área muy grande y muy importante en esta primera etapa de la gestión del gobernador Quintela, y turismo. Y uno de los grandes desafíos, por eso hablan del kilómetro cero, digo para los que llegaron al último, que es la presentación o la denominación de lo que nosotros consideramos matriz de desarrollo para el turismo y las culturas. La Rioja es un destino emergente que pretende ser un destino de jerarquía en materia turística y por supuesto yo tengo que hablar maravillas de este espacio histórico, muy querido por nosotros, los riojanos y las riojanas. Por decreto de Nación, en 1884 se dispone la creación de este edificio, se inaugura a los 10 años de las escuelas normales, como en casi todo el país, a los 20 años, 1904. Traté de hacerlo coincidir con el encuentro de ustedes. En esa fecha, en 1904, también un riojano hace un aporte, por pedido de Roca, a la ley, el puntapié me aportaba Miriam, a lo que fue después la Ley Nacional del Trabajo, Joaquín Víctor González, que también pasó por acá, estudió en Chilecito,
la escuela primaria, luego se va a la secundaria Córdoba, fue quien nacionaliza la Universidad de La Plata. Nosotros hablamos de él en el recorrido que se hace por acá por la sala, hablamos de Joaquín Víctor González. De paso, porque hay algunas personas acá, unas licenciadas de letras también, siempre hago el aporte de que se inspira en dos libros muy importantes, Joaquín Víctor, uno en Chilecito, termina de escribirlo en Huaco, que estamos reconstruyendo su casa, tenemos el desafío ante fin de año, Mis Montañas, y aquí en el recientemente inaugurado, que sería bueno que Eduardo los haga conocer el parque temático El Saladillo, que es como una radiografía de nuestra historia, y hay vestigios desde el año 400, de nuestros pueblos originarios, y esa casa, también los jesuitas, la negritud en el norte, fue la primera provincia que reconoce a los negros, aquí a 10 minutos del centro, no se lo pierdan. Y con estatuas hiperrealistas de un gran artista argentino, el maestro Pugliese, está todo representado en ese lugar maravilloso. Yo le digo, si yo soy exagerado, una tomografía computada de la historia argentina. Y llega a 1870 y pico, donde Natal Luna, que no tiene nada que ver conmigo, pero fue el suegro de Joaquín Víctor González. Y en ese lugar van a ver una estatua hiperrealista, se pueden sacar una foto con ese colega de ustedes, y ahí se inspira en otro libro que se conoce en el mundo, que es El Señor del Agua. Y en esta denominación del kilómetro cero, elegimos por lo bello del edificio, por los amplios espacios que tiene, y en cada una de las salas hemos sintetizado de alguna manera la potencialidad que tiene la provincia de La Rioja en cuanto al desarrollo de la arqueología, en el paleoturismo. Hay una sala dispuesta también para Rosario Vera Peñalosa y para La Rioja del futuro bajo la denominación de Winti. En esa creación, en el año 1904, con el nombre de Pedro Ignacio de Castro Barrio, otro riojano que nos hace sentir orgullosos, y en el marco de los objetivos planteados de reivindicar a las figuras de nuestra historia, mujeres y hombres riojanos que aportaron a nuestra historia, pero también hicieron un gran aporte a la historia de Argentina. También van a encontrar la sala de los caudillos y de las caudillas. Van a ver las figuras hiperrealistas de Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho, de su mujer, de Victoria Romero, de Juan Facundo Quiroga y de Felipe Varela. En esta denominación de Pedro Ignacio de Castro Barros, como ustedes saben, sacerdote, político, integrante de la Asamblea del año 13, también del Congreso de Tucumán, que declara la independencia un 9 de julio de 1816 en Tucumán, que también nos hace sentir orgullosos, y nosotros tratamos de aprovechar estos encuentros, que dentro de lo que es la política de turismo lo denominamos turismo de reuniones, que están dando muy buen resultado, y por la actividad que está desplegando nuestro gobernador, La Rioja ha pasado a ser incorporada a las provincias importantes en materia de desarrollo de este segmento del turismo de reunión. Esto es un trabajo colectivo, armonizado entre la función judicial y la abogacía litigante, de proponer mejoras en cada tiempo, en cada lugar, para, como lo decía la señora subsecretaria, procurar la protección de la parte más débil, que justamente son los trabajadores y trabajadoras. Y nosotros, como abogados litigantes y abogadas litigantes, también somos trabajadores y trabajadoras. Generamos la empatía necesaria en cada momento, en cada consulta con nuestros clientes. Si yo les pregunto cuál es la mesa de entrada a la justicia, seguramente me van a decir un juzgado de trabajo. Y yo les tengo que decir que no. La mesa de entrada para el acceso a la tutela judicial efectiva es el estudio jurídico de un abogado o una abogada. Si la propuesta convencida de la abogacía litigante, no tenemos chances de que un juez y una jueza o magistrados que hoy acá están presentes puedan generar el cambio jurisprudencial que genere la modificación y el sentido protector de nuestro artículo 14 bis. Por eso celebro también la presencia no solamente de la abogacía litigante, sino de los funcionarios judiciales, de alumnos del derecho, de organizaciones sociales y también de nuestros colegas y colegas de la maestría en Derecho del Trabajo que llevamos adelante de la Universidad Católica de Salta, en la cual soy coordinador académico y la dirige el doctor Diego Tula. Y acá también quiero hacer un parate. Agradecer especialmente a quien fuese presidente del Consejo Económico de La Rioja, Marcos Rodríguez, a la actual presidenta
la doctora José Jazmín Serquís, bueno, y especialmente Eduardo Leguizamón, que se puso a la cabeza para que hoy sea una realidad y 30 colegas de Catamarca y La Rioja cursen la primera maestría en Derecho del Trabajo acá. Así que sinceramente hemos trabajado intensamente el Foro Federal todos estos años para poder dar lo mejor. Y dar lo mejor significa eso, nuestro compromiso, nuestra formación, nuestra capacitación, nuestra empatía y sobre todo nuestras convicciones. Tenemos claro que la convicción es con el cliente, a quien defendemos y ejercemos la representación, con nuestros colegas, pero fundamentalmente con nuestras convicciones. Y en este camino largo también felicitar y pedirle un aplauso fuerte, porque esto ya es una realidad. Respiramos hoy acá federalismo del derecho del trabajo. Un aplauso ya para los organizadores y a los protagonistas de este evento. Se ha generado en este momento un enriquecimiento con causa, ¿no? No es sin causa, es con causa. Venimos a llevarnos lo mejor de cada una de las regiones, de las provincias, Mar del Plata, Buenos Aires, Salta, Jujuy. Va a venir el presidente del Colegio de Abogados de San Juan, de San Luis, que se incorpora. Esta idea nacida con una necesidad absoluta de que el interior sea escuchado. Así como escuchaba hoy recientemente que su gobernador está dando una discusión importante seguramente para que se lo tenga en cuenta, o se tenga en cuenta La Rioja y la necesidad de los riojanos y las riojanas. Esta inquietud nace en Salta en el 2015, apoyada por los colegios de abogados y consejos de la región del NOA, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, fundadores de nuestro Foro Federal. Se sumó provincia de Buenos Aires a través del Colegio de Abogados de San Isidro, Capital Federal con un sentido federal también, Santa Fe, 7, 8 colegios que hoy se han multiplicado, y con la incorporación en estos días, el día de mañana, con otro colegio de San Luis, seremos 38 colegios de abogados bregando porque cada abogado y abogada del interior sea escuchada en escenarios como este. Recordaban ustedes también reseñas históricas, y yo lo quería señalar porque en estos tiempos también, como salteño, y estos colores nos obligan a decirlo, ayer se conmemoró, un 7 de junio, el día que se produce la herida casi mortal de nuestro general Güemes, y lamentablemente 45 años después, porque después él fallece el 17 de junio, y un 7 de junio de 1851 fallece Macacha Güemes. Es decir, que hombres y mujeres de la patria, como Facundo Quiroga, como Chacho Peñalosa, como Victoria Romero, como bien me contaba la señora subsecretaria, han trabajado. Hombres y mujeres construyendo colectivamente para dar lo mejor. Y eso es el Foro Federal. Empezamos, como le decía, a respirar plenamente un aire del derecho del trabajo federal. Nos vamos a llevar todo lo que podemos. Vamos a resaltar lo que pasa en cada una de nuestras jurisdicciones. Vamos a pedir ayuda, porque en esa lucha estamos todos, hombres y mujeres, tratando de dar lo mejor. Y que brille la abogacía, tanto litigante como la abogacía judicial, para que en cada sentencia nos sintamos orgullosos de que hemos aprendido finalmente, como lo decía el maestro Yaldino en tantos fallos, que el trabajador y la trabajadora es sujeto preferente de tutela constitucional. Foro Federal hoy se siente en su casa y nos sentimos como hermanos y como hermanas y como comprovincianos. Así que te entregamos lo mejor que puede sentir una persona, un hombre o una mujer de cada una de las provincias y de cada una de las regiones. Muchísimas gracias por todo. Recibe el señor Ministro de Culturas y Turismo. De igual manera, a continuación, el profesor Gustavo Luna va a hacer entrega del poncho riojano, un presente preparado para la ocasión que caracteriza a la provincia de La Rioja. Al doctor Pedro Humberto Burgos, hijo, presidente del Foro Federal del Trabajo. Este es el poncho riojano, confeccionado por artesanas riojanas que simbolizan nuestra cultura en esas guardas. Para un poncho, nada mejor que otro poncho. Muchísimas gracias, Pedro, y en nombre del gobierno de la provincia de La Rioja, que nos luzcas orgulloso porque nos representa a nosotros y a toda la región del norte. Muchísimas gracias.
Soy la doctora Elina Sánchez, soy miembro del Instituto Norberto Centeno desde su creación. Les agradezco personalmente y en nombre de todo el instituto su presencia. Quiero que sepan que esto es muy importante para nosotros, ya que siempre ha sido nuestro sueño volver a realizar estos congresos, que ya lo hicimos en varias oportunidades, pero por el tema de pandemia y bueno, otras cuestiones no se pudo hacer. Así que desde ya muchas gracias por su presencia. En esta oportunidad me toca coordinar el primer panel que hemos denominado Héroes de Malvinas. En primer lugar, expondrán sobre el tema Derecho Procesal Laboral la doctora Marcela Carniglia y el doctor Gerardo Leguizamón León. La doctora Marcela Carniglia es abogada egresada de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es magíster en Derecho y Magistratura Judicial por la Universidad Austral. Es adscripta a la Cátedra de Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Nacional de La Rioja en los años 2010 a 2013. Fue secretaria del Juzgado número 3 y actualmente es jueza del Trabajo y Conciliación del Juzgado número 5 de nuestra provincia. El doctor Gerardo Leguizamón León es abogado litigante, egresado de la Universidad Nacional de La Rioja, es diplomado en Relaciones Individuales de Trabajo y Derecho Colectivo del Trabajo por la Universidad Nacional 3 de Febrero, ex profesor adscripto de UNLAR, ex secretario deliberativo y laboral del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de La Rioja y funcionario público del Gobierno Provincial. Actualmente, miembro del Instituto Norberto Centeno. La doctora Carniglia y el doctor Leguizamón, como les dije, expondrán su ponencia Derecho Procesal Laboral. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, agradezco esta convocatoria del Instituto de Derecho del Trabajo, porque me gustó la idea de estar compartiendo el panel y el mismo tema con la visión que voy a dar yo desde mi experiencia en la función judicial con la de un abogado litigante que obviamente desde otra perspectiva nos va a dar su parecer. En este sentido, y como habrán, bueno, no dijo los años Elina que hace que estoy en la función judicial, pero fui secretaria durante muchos años y entonces fui transitando todos estos cambios que el procedimiento ha tenido, y no solo el procedimiento, sino la estructura de la función judicial, de los órganos judiciales. Y así arrancamos, más o menos la idea es darles un pantallazo de dónde venimos, dónde estamos ahora parados y dónde, tal vez compartiendo esta mesa, poniéndonos de acuerdo, dónde podemos llegar para mejorar en celeridad y en eficiencia la respuesta jurídica al sujeto de especial tutela constitucional que es el trabajador y la trabajadora. En este sentido, arrancamos allá por un código procesal que le dedicaba en su parte especial 10 artículos al proceso laboral, y la primer gran reforma viene allá en el año 92 con la incorporación, un poco tímidamente, de la audiencia de conciliación y la creación pasamos de tener un tribunal colegiado de instancia única, que era la Cámara del Trabajo, se dividió y pasamos a tener, por esta ley, la 5764, se crearon 3 juzgados laborales que también de instancia única. Esa fue la estructura, y en Chilecito también se creó un juzgado del trabajo. Esta reforma en cuanto al procedimiento, como les decía, incorporó tímidamente la audiencia de conciliación en una etapa que realmente era buena, porque era los 20 días de la traba de la litis. Pero ¿por qué digo que se incorporó tímidamente? Porque no estaba dispuesta a la obligatoriedad de concurrir a la audiencia.
Entonces, si bien al principio teníamos algunas presencias con resultados a veces conciliatorios, pero la mayoría de las veces no, y esta falta de obligación sin consecuencias a comparecer realmente digamos, convirtió en un trámite totalmente estéril. Esa audiencia de conciliación estaba a cargo del secretario, el juez no intervenía en esta audiencia, entonces el principio de concentración, que realmente es muy notorio y en nuestro procedimiento, hacía que el juez solamente estuviera abocado a la audiencia de vista de la causa, que era el gran concentrador de donde se recibe toda la prueba y demás. ¿Qué empezamos a ver con el correr del tiempo y el aumento de la litigiosidad, con el consecuente, o sea, como consecuencia del aumento de la población, el de la litigiosidad? ¿Qué empezamos a notar? Que la conciliación, que realmente conciliaban el mismo día de la audiencia de vista de la causa. Unos minutos antes de abrirse la audiencia de vista de causa, comunicaban que habían llegado a un acuerdo. Esto era un poco raro, porque ustedes piensan, ¿por qué se arregla si ahora tenemos la audiencia de vista de causa y ya tiene que venir la sentencia? Entonces, pero era lo que en la práctica se daba, el arreglo ahí en la audiencia de vista de la causa, cuando ya se había diligenciado toda la prueba, había sido un trabajo no solo del tribunal, sino de los abogados litigantes. En ese contexto vino la reforma del año 2010 con la ley 8.861, que digamos que esta práctica que se había generado en el proceso la plasmó en una ley y directamente puso la audiencia de conciliación media hora antes de la audiencia de vista de la causa. Con lo cual, esto que nosotros veíamos como contrario se positivó, se tradujo en una ley que realmente no generó ningún avance, sino que por el contrario, esta situación de que que se llegara a una conciliación un ratito antes de la audiencia de vista de la causa, quedó como institucionalizada y realmente era, yo dije recién que trabajaban los abogados, trabajaba el tribunal para llegar a esa audiencia. Y también tenemos que pensar en la presencia de las personas, en la disposición del tiempo de los testigos, de las partes que venían a absolver posiciones, y que después les digan, no, váyanse porque arreglamos. Realmente era decepcionante, digamos, al margen de que las partes... Pero además, y lo más notorio, es que esta realidad que la ley absorbió dejó en evidencia que realmente el cuello de botella estaba entre el momento de la audiencia de vista de la causa y aquel momento en que por fin el trabajador podía ejecutar o percibir el crédito en caso de haber ganado el juicio. Entonces, en este contexto llegamos al año 2021, donde se sanciona la ley 10.405, que es la que nos rige actualmente, que realmente fue un cimbronazo. Esta demora que yo les comentaba en que la sentencia al fin se pudiera ejecutar, también tenía como causa, digamos, una congestión de los calendarios, una congestión. Estábamos hablando de 3 juzgados, con un aumento grande de la litigiosidad y una gran congestión en los calendarios. Este cambio en la estructura del proceso le da un rol muy dinámico al juez, que desde el primer momento, desde que recibe la demanda, tiene que examinar. Bueno, hay un artículo el artículo 3, que nos habla de que la demanda debe cumplir los requisitos del artículo 169, lo cual es obvio. Pero, porque el tema es el apercibimiento o la facultad, no la facultad, el deber que tiene el juez de corroborar estos requisitos, y en caso de verificar que alguno no se cumple, tiene que intimar a la parte actora para que cumpla, subsane las omisiones o los defectos,
en el término de 3 días, y el apercibimiento es muy severo. El apercibimiento es tener por no admitida la demanda, perdón. Con lo cual, el proceso concluye ahí. El ritmo que impone esta ley, que es vertiginoso, no es solamente para el tribunal, sino también para los abogados. Eso es evidente. El problema se genera, que digo que fue un cimbronazo, es que este procedimiento, que ahora pone en cabeza del juez 3 audiencias, antes tenía solo una porque la de conciliación la tomaba el secretario, pone en cabeza del juez 3 audiencias: la audiencia de conciliación, la audiencia preliminar y la audiencia de vista de la causa. Y para los abogados, la obligatoriedad de comparecer personalmente a esas 3 audiencias también. El tema es que la audiencia de conciliación actualmente está diseñada con anterioridad a contestarse la demanda, a la traba de la litis. Es decir, una vez que se admiten y se verifican los requisitos de procedencia de la presentación de la demanda, en el mismo despacho que se ordena correr traslado, se fija la audiencia de conciliación dentro del término de 15 días. A esa audiencia de conciliación se cita al demandado, pero el demandado, el plazo para contestar la demanda empieza a correr después de la audiencia, al día posterior de la audiencia de conciliación. Esto trae aparejados problemas porque no nos tenemos que olvidar que el traslado de la demanda es con traslado presencial, con traslado escrito, también le pone el ritmo al abogado de tener que traer la notificación de inmediato para que se pueda realizar en tiempo el traslado de la demanda. ¿Por qué? Porque está notificando una audiencia y la audiencia tiene que estar notificada con 3 días de anticipación. Esto nos trae a veces los problemas de que verificamos que no se cumplió ese plazo, que está notificado un día antes, 2 días antes, y ya vienen las reprogramaciones, entonces que es como que ya va complicando el calendario nuevamente. Las sanciones para la no presentación en las audiencias, para el trabajador es, si el trabajador no comparece y no lo justifica, se lo tiene por desistido del proceso. Y al demandado, también, si no justifica su no presentación, se le impone una multa de 20 ius actualmente. Bueno, después de este tiempo que venimos, esta ley se sancionó, está ya al punto de cumplir 2 añitos, porque el 9 de junio se sancionó, el 10 de junio se sancionó y el 25 de julio entró en vigencia, del año 2021. Abogado litigante, tengo la posibilidad acá, y como miembro del instituto, de manifestar nuestras ideas con relación a esta ley 10.405, que, como decía la colega y la magistrada doctora Marcela Carniglia, es una ley que en su espíritu es muy importante. Lo decimos ¿por qué? Porque hasta previo a la creación de esta ley, en junio y julio del año 2021, los abogados teníamos que sufrir al momento de mirar al trabajador a la cara, que venía con un problema y la preocupación y la angustia de ser despedido, porque cuando decimos que un trabajador y una trabajadora es despedido, no tan solo esa persona es quien sufre, sino es la familia, porque las cuentas siguen viniendo, porque a la luz hay que pagarla, porque al agua hay que pagarla y porque a los niños principalmente hay que seguir alimentándolos. Entonces, esa preocupación en un abogado litigante requiere que con celeridad pueda entablar la demanda, solicitarle el aporte de todos los elementos probatorios, sobre todo cuando la relación no ha sido registrada. Recordemos que en nuestro país actualmente tenemos en el área de los trabajadores un 40% de trabajadores que no están registrados. Eso realmente es muy, pero muy grave. Y encima vemos que hay propuestas de flexibilización laboral que encima preocupan más y podrían agravar más esta situación. Entonces, cuando nosotros recibimos a los trabajadores e intentamos con todo nuestro esfuerzo y humanamente posible poder iniciar la demanda lo más pronto posible,
le teníamos que explicar al trabajador que una vez que nosotros entablamos la demanda, se corría traslado, se notificaban los demandados, tenían que contestar la demanda y ahí se trababa la litis. A partir de ahí nosotros solicitamos la fecha para la audiencia de conciliación y la audiencia de vista a la causa, que se hacía en un mismo día, la audiencia de conciliación, como bien dijo la doctora, media hora antes de la audiencia de la vista de la causa. Ahora, el problema es cuando le teníamos que mirar a la cara al trabajador o a la trabajadora que estaba sufriendo una gran angustia y decirle, bueno, hay una buena y una mala noticia. La buena es que ya tenés fecha de audiencia. Estamos supongamos, en marzo del 2019. Qué bueno, ¿y para cuándo tengo la audiencia? Bueno, la va a tener para septiembre del 2022. ¿Cómo? 3 años de espera para una audiencia. Sin contar que pasada la audiencia, los magistrados tienen que pasar a resolver. Y sin contar que después, cuando salga la resolución, rogar que si sale bien para el lado del trabajador o para el lado donde la parte quiera, que no se presente una casación, porque en ese caso los trabajadores estaban 10 años o 12 años. Hay expedientes que prácticamente le hacíamos la fiesta de 15, porque pasaban 15 años y todavía no podíamos llegar al momento de la ejecución. Entonces, con esta ley realmente vemos que el espíritu es muy positivo, porque se intenta darle el principio de celeridad y eficacia, porque si la Administración de Justicia, que es un elemento esencial por parte del Estado que se debe hacer cargo y se debe responsabilizar en la Administración de Justicia, no le podemos brindar una justicia segura y en el momento que corresponde a los trabajadores y a los justiciables que confían en la justicia para que puedan hacer realidad el crédito laboral y que se cumpla con lo que corresponde por derecho. Le decíamos que posiblemente cobrase en 5, en 10 o en 12 años. La verdad que eso no es justicia para nada, ¿no? Cuando la justicia es tardía, no podemos hablar de justicia. Entonces, con la creación de esta ley, nosotros la vimos muy positivo porque obliga a darle, dentro de los principios, el impulso procesal, que si bien ya existía con las leyes anteriores, en los hechos poco pasaba y poco se hablaba, ¿no? Y más con los años que yo les vengo manifestando. Entonces, dentro de los principios que agrega esta ley, menciona el impulso procesal de oficio, aunque las partes no tengan intención en mover el expediente, el juez está obligado a hacerlo. Después menciona los principios de oralidad, de publicidad, de contradicción, de concentración, de inmediación, de simplificación y, como bien decía, específicamente la celeridad que se le imprime a este procedimiento. Entonces, a partir de ahora empezamos a tener un proceso en donde tenemos no ya 2 audiencias, sino 3 audiencias, lo que a los abogados también nos implica estar más atentos al proceso. ¿Por qué? Porque a partir de ahora nosotros interponemos la demanda, inmediatamente sale el primer decreto donde se corre el traslado de la demanda y en ese mismo decreto se fija la fecha para la audiencia de conciliación. Entonces, yo como abogado del actor notifico al demandado, el demandado lo que hace, tiene que notificarse 3 días previo a la audiencia de conciliación, a la fecha, y de ahí las partes se van a presentar. Esta audiencia de conciliación, nosotros viéndola en la práctica como abogados litigantes, la realidad es que no se concilia absolutamente nada. De 100 audiencias de conciliación, el porcentaje en donde se puede llegar a un arreglo debe apenas alcanzar al 2%. Si es que no estoy exagerando. Entonces, hemos visto que esta audiencia de conciliación, previo a que se trabe la litis, no tiene prácticamente ningún sentido. Es más, genera consecuencias muy gravosas para la parte trabajadora, que incluso son inconstitucionales porque le hacen perder al trabajador por ahí el derecho de percibir lo que le corresponde como indemnización por los problemas que hubiesen surgido del vínculo laboral. ¿A qué me refiero con esto? En la audiencia de conciliación, si la parte actora no se presenta, se lo tiene por desistida a la demanda. En cambio, si en esa audiencia de conciliación la parte demandada no se presenta, bueno, ustedes dirán, bueno, si es tan gravoso para el trabajador, me imagino que debe ser gravosa para la parte demandada también.
Bueno, la realidad es que no es tan grave para la parte demandada, simplemente se lo sanciona con una multa de 20 IUs. En La Rioja, para los colegas que no son de acá, el IUs está en 4.013 pesos. Entonces, la multa que se le aplica al día de la fecha es aproximadamente 80.000 pesos. Ni quiero mencionar del escaso monto del valor del IUs, ¿no es cierto?, con todo lo que acarrea. En definitiva, pasada esa audiencia de conciliación, que, insisto, el porcentaje de acuerdo es prácticamente al 2%, con todos los casos que hemos tenido, en realidad que nosotros por lo menos no hemos conciliado ninguna, se procede a contestar la demanda por parte del demandado. Acá encontramos otra situación que no nos gusta mucho, porque cuando uno va por la parte actora, la parte demandada tiene mayor tiempo para acumular las pruebas, para juntar, para escribir, para pensar su estrategia, para el aporte probatorio, en definitiva, es mucho más extenso. ¿Por qué? Porque el demandado lo primero que hace es notificarse la demanda, corre el tiempo, va a la audiencia de conciliación, fracasa la audiencia de conciliación y al día siguiente de fracasada la audiencia tiene 10 días hábiles para contestar la demanda. Por lo tanto, ustedes verán el tiempo que tiene a favor la parte empleadora con relación a la parte actora. Entonces, las estrategias son mucho más posibles para la parte demandada. Los jueces dirán acá, bueno, pero solamente conocemos lo que explica la parte actora o conocemos la parte de la carta, las cartas de la parte actora y no conocemos cuál es la defensa de la demandada. Por lo tanto, es como que el demandado también queda ahí en esto de que no puede defenderse en ese momento. Bueno, pero la realidad es que el trabajador tiene que mostrar sus cartas, es decir, acá está la demanda, mientras que el empleador tiene todo el tiempo hasta que se le vence el plazo para poder incorporar todo esto. Entonces, creemos que con la práctica de esta ley realmente no tendría que estar la audiencia de conciliación. ¿Qué proponemos nosotros? De hecho, hemos realizado distintos talleres y estamos introduciendo un proyecto de modificación de esta ley en donde vamos a solicitar que la audiencia de conciliación se haga una vez trabada la litis, porque de esa manera tanto los magistrados van a poder tener un conocimiento acabado de cuál es la demanda con su prueba, cuál es la contestación de la demanda con su prueba. Entonces, a partir de ahí van a haber mayores posibilidades de conciliar. Ahora, en estas 3 audiencias que nosotros tenemos, una vez que contesta la demanda, se pasa a una audiencia preliminar. Esto en La Rioja es muy parecido a... Doctor, 3 minutos. Sí, en La Rioja es muy parecido al procedimiento del Código Penal, en donde uno tiene que establecer cuál es la prueba que va a utilizar. Esa audiencia preliminar es a los efectos de que los jueces hagan lugar a la prueba que fue incorporada, tanto de la parte actora como de la parte demandada, como también desechar las pruebas que no sirvan para el objeto del proceso, para lo que se investiga, para lo que está en discusión de ese procedimiento. Entonces, dentro de esta reforma que nosotros planteamos a nuestra ley procesal, es que se trabe la litis, se haga la audiencia de conciliación y que en caso de fracasar, inmediatamente se pase a la audiencia preliminar. De esa manera comprimimos, en vez de 3 audiencias diferentes, comprimimos conciliación y preliminar. Y finalmente, a los 90 días, como establece la ley, que es un plazo que es prudente, se lleve adelante la audiencia de conciliación con la audiencia de vista de causa, con la posibilidad siempre de poder conciliar o bien llevar adelante la audiencia de vista de causa. Entonces, son cuestiones que nosotros vemos que en la práctica no sirven, que requieren y que demandan y recargan de trabajo a los abogados litigantes y que con esta modificación entendemos que va a ser necesario para darle aún más la celeridad. Entonces, entendemos que el espíritu es bueno, es positivo, pero hay ciertas modificaciones y hay ciertas circunstancias que van en contra del trabajador, que son inconstitucionales, que son violatorias a sus derechos y garantías, que son necesarios su urgente reforma. Y bueno, finalmente con la audiencia de vista de la causa se producirán los alegatos, la prueba de los testigos y oportunamente quedarán los autos a despacho para que pasen a resolver. Entonces, ese es el planteo, esta es la crítica, entendemos que la ley es positiva, pero aún así tenemos que trabajar
mancomunadamente para que terminemos un proyecto que sirva realmente para la celeridad. Esto sin contar que La Rioja es, lamentablemente, es muy positiva en muchos, es tierra federal, que ha generado bases constitucionales, como se ha dicho anteriormente, pero lamentablemente nos estamos manejando con leyes, pero no tenemos en La Rioja, y es la única provincia, y esto lo decimos con todo el lamento del mundo, que no tenemos un código específico de procedimiento laboral. Entonces, en eso también hemos trabajado, hemos presentado muchos proyectos y estamos solicitando que se le dé curso en la Cámara de Diputados para que podamos convertir realmente en ley un código de procedimiento laboral, porque muchas de las normativas de nuestro procedimiento se rigen de manera subsidiaria por el Código de Procedimiento Civil. Entre ellos, por ejemplo, la perención de instancia, que esta ley 10.405, por el impulso procesal de oficio y por los plazos, queda de manera indirecta descartada, es decir, no hay ninguna posibilidad para la perención de instancia. Entonces, son muchos, es mucho el trabajo que tenemos para adelante. Y bueno, invitamos a todos los colegas a poder debatir las leyes con el derecho comparado procesal de cada una de las provincias, para que todos juntos podamos tener en La Rioja una modificación pronta en la ley y a su vez un código de procedimiento laboral como los abogados laboralistas y principalmente los justiciables se merecen. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias por la escucha activa de todos ustedes.